Buenas tardes, estudiantes de Haller Online. Esta es una clase grabada, la clase que se supone que íbamos a tener el día de ayer, 24 de febrero, pero pues bueno, por motivos de fuerza mayor no pudimos tener la clase en vivo, así que les voy a poner este video para que lo revisemos, bueno, lo revisen ustedes en su casa, que es más o menos los temas que ya estuvimos revisando y además, pues está muy enfocado a la tarea que les subí justo la semana pasada, ¿no? No, creo que fue, sí, como el martes, algo así, que se supone que es la que tendríamos que haber revisado. Entonces, bueno, voy a proceder a avanzar con el tema, ¿sale? Acuérdense que íbamos a revisar la historia otra vez de Russell, pero nos íbamos a concentrar esta vez en responder algunas preguntas, sobre todo abordar la parte de las negaciones, ¿no? Cómo elaborar una frase en negativo o cómo corregir una frase que está mal, ¿no? En términos de que no de que esté mal escrita, sino en términos de que no está reflejando lo que en realidad se quería decir, ¿no? Por eso en esta primera diapositiva pues les volví a poner la historia de Russell con los 15 verbos que estuvimos trabajando, ¿no? A lo largo de las clases. Perdón, se silenció el micrófono. Pero bueno, igual este ratito sirvió para que ustedes estuvieran revisando ya con calma estos 15 verbos, tanto regulares como irregulares, y cómo es que están conjugados dentro de la frase o la oración, ¿no? Entonces, bueno, pues no lo vamos a volver a leer porque ya está ahí. Ustedes en la grabación de esta clase van a poder pausar y regresar a las preguntas o a las actividades que pues requieren tener a la mano esta historia, ¿vale? Entonces pasamos a la siguiente, donde estaban las oraciones negativas, ¿no? ¿Cómo hacer estas oraciones negativas? Las que están sin fondo, o sea, las que no tienen fondo de ningún color, pues son oraciones que están mal, ¿no? Mal en términos de que no reflejan la historia de Russell, ¿no? No que estén mal escritas, sino que no lo reflejan. Por ejemplo, la primera, que nos dice que Russell woke up at 2 o'clock, ¿no? Entonces, si nos regresamos a la historia, pues vamos a poder corroborar que eso no es cierto, porque eran las 3 de la mañana, ¿no? Entonces, así están cada una, y las que están iluminadas en amarillo serían las oraciones en negativo, y las que están resaltadas en azul serían las correctas, ¿no? O sea, es decir, tenemos la oración que está incorrecta, luego hacemos la negación, hacemos la oración en negativo para, digamos, para desmentir la primera, y en un tercer momento, pues ya aparece el hecho como tal y como pasó, ¿no? Que serían las que están resaltadas en azul. Entonces, volviendo al ejemplo, Russell no se despertó a las 2 de la mañana. Aquí está el negativo resaltado en amarillo que nos dice, he didn't wake up at 2, ¿no? Entonces, si no se despertó a las 2, ¿a qué hora se despertó? Bueno, he woke up at 3, ¿no? Entonces, así más o menos están estructurados, creo que son 1, 2, 3, ¿no? Del lado izquierdo, pues están los 3 momentos, los 3 ejercicios, y del lado derecho
ustedes tendrían que escribir justo los negativos o las oraciones en negativo, ¿no? Es decir, vamos a negar esta primera frase porque está mal, ¿no? Porque no fue así. La negamos y en el tercer momento pues ya está como si pasaron las cosas, ¿no? El hecho que sí pasó. Entonces estarían resaltados en azul. Voy a contar este ejercicio y el que viene como, digamos, una asistencia y punto extra, ¿no? Porque esta era una tarea que está dentro de la plataforma y que ustedes tienen que resolver, pero aquellos que la suban durante esta semana, pues contaría como asistencia, ¿no? Entonces aquí tendríamos 1, 2, 3. Aquí nos faltaría uno, pero bueno, son 4. Voy a salirme del modo presentación para que resolvamos uno a manera de ejemplo, ¿no? Permítanme un segundo. Listo. Compartimos la pantalla, pero la presentación para editarla. Entonces quedamos que era 1, 2, 3 y esta sería la 4, ¿no? Entonces aquí ustedes lo que van a tener que escribir es la oración en negativo, ¿no? O sea, es decir, negar la oración que tenemos aquí al principio, ¿no? Donde nos dice que when they left, Russell watched TV, ¿no? Cuando se fueron, Russell se puso a ver la televisión, ¿no? Entonces, como eso no fue cierto, tenemos que escribir aquí en negativo que pues que eso no fue cierto, no se puso a ver la televisión, porque el hecho es que cuando ellos se fueron, Russell volvió a la cama. When they left, aquí nos falta un signo de puntuación, Russell went back to bed, ¿no? Igual volvemos a la historia y aquí podríamos identificar muy fácilmente este ejemplo, ¿no? So, Russell kept the door open for them, ya cuando le pidieron que abriera la puerta para irse, ¿se acuerdan? Entonces, aquí nos dice, he then went back to bed. Entonces, es muy fácil corroborar todas estas dentro de la historia y lo que ustedes tienen que hacer son las oraciones en negativo para cada uno de estos 3, 4 ejemplos, ¿sale? En el siguiente voy a hacerlo un poco así chiquitito para que sigamos viéndolo mejor. Entonces, quedamos que está ya. Estos son los verbos irregulares, ¿no? Ya habíamos también abordado este tema. En términos de cómo es que suenan o riman, ¿no? Si hay algunos verbos que riman con otros en su forma pasada, ¿no? Entonces, ¿qué es rimar? Pues que suenen similares, ¿no? En el primer ejemplo, bueno, en esta última columna del lado derecho, la N representa no y la Y representa yes, ¿no? Entonces, en el primer ejemplo tendríamos del lado derecho el verbo paid y del lado izquierdo el verbo paid y del lado derecho el verbo said. Paid, said, pues mucho no riman, ¿no? Entonces, aquí lo puse como que no. Digo, igual ustedes pueden identificar, acuérdense que en cada una de las clases hay un error que si ustedes lo identifican, pues eso también tiene una puntuación extra, ¿no?
para ir revisando cada una de las pronunciaciones de estos verbos, pueden también apoyarse del video que les subí a la plataforma con los 200 verbos regulares e irregulares, pero bueno, vamos a igual intentar reforzar esa idea aquí con esta tabla. En el caso de los verbos que sí riman, ¿no? En el lado izquierdo tenemos el verbo hurt y del lado derecho tenemos el verbo made. Hurt and made. Hurt and made. Pues yo puse que sí, ¿no? Porque a mi parecer así es, ¿no? Volvemos a la misma indicación. Si ustedes consideran que no, estaría bien que hicieran la tablita, la subieran como tarea a la plataforma y que entonces yo pueda identificar cuál es el error o cuál es la propuesta que ustedes hacen y entonces a partir de ahí asignar o no el puntaje extra, ¿no? El siguiente verbo que yo considero que sí suena similar o que rima, ¿no? Sería del lado izquierdo tenemos el verbo eat, ¿no? Que es el pasado de, bueno, la traducción es, digamos en su forma simple, es comer, ¿no? Y del lado derecho tenemos el verbo meet, que pues también es una conjugación en pasado, pero si se fijan, eat and meet, pues yo considero también que riman, ¿no? Entonces le puse que la Y para señalar que sí. Hay un montón, ¿no? Si ustedes también consideran que hay más verbos que riman, podrían agregarlo a ese mismo ejercicio y contaría de la misma manera como un puntaje extra. Y finalmente tendríamos este ejercicio que ya quería que revisáramos porque son los verbos regulares, pero justo están divididos en al menos estas tres pronunciaciones, ¿no? Una columna en anaranjado, otra en azul y otra en verde. La columna en anaranjado es la pronunciación de los verbos que suenan al final con una T muy marcada, ¿no? No digamos que tienen el T sound. Entonces, la indicación aquí es para los regular verbs. What is the pronunciation of these regular verbs in the past? Write them in the correct column, ¿no? Entonces, aquí tenemos abajo inmediatamente una serie de verbos que son estos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 10 verbos, cada uno va a ir en una de estas columnas, ¿no? Ahora en el caso de los verbos que tienen un sonido con la letra D, es decir, un sonido, una terminación con un sonido muchísimo más suave de la D, ¿no? Al final es una D más suave, un sonido más ligero. Como en el caso del verbo happened. Y finalmente la columna color verde tendríamos la pronunciación ID, ¿no? Que es un sonido, digamos, más hacia la T, pero no suena como la D, ¿no? Como en el primer caso, que es la columna anaranjada, que sí suena fuerte, sí suena similar a la T, pero al final sabemos que es una D. Pero aquí sí es muy marcado, ¿no? Es esta pronunciación donde el final del verbo tiene que hacer la diferenciación entre un tiempo verbal y otro, entre, digamos, cómo podríamos identificarlo cuando lo escuchamos, bueno, pues a partir de la pronunciación, ¿no? Entonces, bueno, pues ustedes pueden también hacer una tablita similar
en donde organicen estos 10 verbos en cada una de estas columnas de acuerdo al sonido que ustedes consideren en donde irían, pues bueno, ahí lo ponen, ¿no? Pueden apoyarse del verbo, del video que subí a la plataforma con los verbos regulares e irregulares y a partir de ahí pues hacer el ejercicio. En caso de que tengan alguna duda o alguna pregunta o comentario acerca de esta tabla, porque este tema sí es casi nuevo, no lo habíamos podido abordar antes, entonces si tienen alguna duda pueden escribirme y nosotros podríamos acordar alguna sesión o abordarlo en la próxima clase, ¿no? Que sería pues la clase de el próximo viernes, ¿no? Por mi parte sería todo. Espero que esta última actividad termine de amarrar los contenidos importantes acerca de los verbos regulares e irregulares, que ya podamos pasar a el siguiente tema. Cuídense mucho, que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego.